teoría de lo que es toda la lógica. Lo que ustedes tienen aquí y en el pizarrón de allá ya son como las fórmulas más desarrolladas. Mi nombre es Diana Andrea Martínez del Ángel. Así que vamos a empezar la clase de lógica. Primero que nada, como ya supe por algunos de sus compañeros, ya les dejó su maestra investigar qué es la lógica. ¿Alguno quiere decir qué es la lógica? Investigar juicios de falacias y símbolos cognitivos. Y no investigaron qué era lógica, solo se metieron directamente a Wikipedia, pusieron eso y lo descargaron. A ver, ¿te acompañan? ¿Es una ciencia? Muy bien. Estudia el método del razonamiento. Ah, muy bien, mira, ahí ¿no lo tienes? Bueno, alguien, aunque no hayan investigado qué es, que quiera decirme qué es la lógica para ustedes. Lo que se les venga a la mente, para ustedes, ¿qué es la lógica? Es como una herramienta que puede introducir al conocimiento científico o cualquier otro tipo de conocimiento. Ah, perfecto, muy bien. Me dice algo muy importante ahí, que es el conocimiento científico. No es nada más como la teoría de estar investigando los mitos griegos y lo demás, sino también tiene que ver muchísimo con la ciencia. ¿Alguien más de este lado? Se tiene un montón de ganas de participar. ¿Qué se les ocurre que es la lógica cuando lo piensan? Yo diría que la lógica se entendería como lo más coherente o lo que más se podría decir o explicar que es así algo que sea Como obvio, ¿no? Ajá, obvio. Es lógico. Ajá, es obvio. Eso es lo que piensas cuando piensas en lógica, ¿no? Pues muy bien, en realidad tiene mucho que ver, pero este aspecto de decir que algo es obvio tiene más que ver con el razonamiento que con la lógica. La lógica finalmente son oraciones, preposiciones que puedes dar, proposiciones que puedes dar sin importar si el contenido de tal es cierto o no. Así como te dicen, oye, ¿está lloviendo? Lógico, no es agua, es lógico que está lloviendo, ¿no? Pero esa es como una obviedad, tiene que ver más con el razonamiento, pero igual tiene mucho que ver con la lógica. Como dijo la compañera, es una disciplina que se deriva de la filosofía y que tiene que ver con la forma de pensar correctamente. Así como los pasos que te dan para seguir en un juego de mesa, eso es la lógica, principalmente. Entonces voy a decir un significado de la lógica que yo encontré en un libro. Si quieren apuntarla, si no, con que ustedes lo escuchen y lo pongan en sus propias palabras, lo que es la lógica. ¿Okay? Es una ciencia formal que estudia los principios de demostración y la inferencia válida. ¿Okay? El objeto de estudio de la lógica tradicional es la inferencia. Ahorita les voy a explicar qué es la inferencia. La cual es el proceso mediante el cual se derivan las conclusiones a partir de premisas. Es así como una definición como muy formal, pero a grandes rasgos esa es la lógica. La lógica investiga los principios por los cuales algunas inferencias, que son como las conclusiones, son aceptables y otras no. Cuando una inferencia es aceptable, no es por su estructura lógica, no por el contenido del argumento que esté procesando. Como les acabo de decir, oye, ¿está lloviendo? Pues sí, es como una obviedad que está lloviendo. Pero así que te digan, oye, pero si llueve, ¿se moja la calle? Es como bastante obvio, pero ¿qué tal si hay un techo? Entonces no se moja, ¿de acuerdo? Es como el contenido de la preposición que te están diciendo. Voy a poner aquí en el pizarrón los puntos claves de la clase de hoy, bueno, de las que les voy a dar yo, para saber si al final sí pudimos cubrirlos todos. El primer punto es conocer la lógica como una ciencia derivada de la filosofía. Como les acabo de decir, esto tiene que ver mucho con los argumentos que ocupamos todos los días. Realmente la lógica no es algo que se resuma nada más como a un estudio matemático o científico. Es algo que ocupamos todos los días en nuestro lenguaje y ni siquiera nos damos cuenta. Y es una ciencia derivada de la filosofía que nos sirve para la matemática,
para todas las ciencias exactas o aplicadas. ¿Sí alcanzan a ver mi letra en la letra? ¿O estoy escribiendo muy chiquito? Ah, no. Lo segundo que vamos a identificar o conocer es cuando algo se sigue de manera mediata y de manera inmediata. Es decir, cuando aplicamos ya las reglas del juego que les estoy diciendo para llegar a una conclusión. Y saber qué es una proposición atómica y qué es una proposición molecular. ¿Ok? Esto sí me gustaría que lo supieran estos tres puntos, porque vamos a ver si al final de la clase sí logramos identificarlos en un lenguaje ya como más común, más cotidiano, sin necesidad de meternos tanto en la teoría. Entonces, bueno, ha quedado claro que la lógica es una rama que se desprende de la filosofía, que nos ayuda a formalizar el pensamiento, a estructurarlo principalmente y a llegar a conclusiones más acertadas. ¿Ya lo veo? Ok. Vamos a empezar, bueno, voy a empezar explicándoles a qué me refiero cuando digo que algo se sigue de manera mediata. ¿A qué les suena cuando les dicen que algo se da de manera mediata? ¿Cómo poco a poco? Progresivamente, exacto. ¿Algo más? ¿Por partes? Por partes, dividido por partes, muy bien. Pues sí, realmente cuando algo se sigue de manera inmediata, quiere decir que pasa por diferentes puntos para llegar a una conclusión. En este caso vamos a ocupar el ejemplo del lenguaje. Vamos a ocupar lo que son las proposiciones. Las proposiciones no son más que los enunciados que ocupamos para simplificar o para describir un hecho, un evento o una cosa. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, los árboles son verdes, la lluvia moja, eso es una proposición. Son los enunciados que usamos para describir situaciones o cosas. Todas estas proposiciones que nosotros ocupamos en nuestra vida diaria nos ayudan a llegar a las inferencias. Las inferencias no son más que las conclusiones que sacamos de una proposición. Matemáticamente podríamos ponerlo 1 más 2 es igual a 3. ¿Ok? Esta es una proposición, esta es otra proposición y esta es nuestra inferencia, es nuestra conclusión, nuestro resultado. ¿Ok? En este caso, ¿ya lo van a ver? En este caso vamos a ocupar las proposiciones para crear silogismos que nos lleven a una inferencia de distintas clases. ¿Saben lo que es un silogismo? ¿Sí? La tarea que les acaban de calificar, ¿qué es lo que investigaron? Pero un silogismo Es parte de... ¿Cómo? se conforma por las premisas de una conclusión, ¿no? Que la conclusión se basa en las dos premisas. Exactamente, exactamente. A ver si hizo la tarea.
Pues sí, realmente un silogismo es este esquema tan sencillo, ¿no? Tenemos la premisa 1, la premisa 2, y llega como a nuestro resultado, que es una conclusión que tiene que ser lógica, o sea, que tiene que tener coherencia entre estas dos premisas para que nuestro resultado sea válido. Yo no puedo poner aquí que 2 más 2 son 8, ¿estamos de acuerdo? Porque no tendría sentido, no tendría lógica poner que 1 más 2 son 8. Tiene que tener coherencia. Uno de los silogismos más conocidos en la historia de la filosofía en sí es, por ejemplo, seguramente si lo investigaron, quiero yo pensar que sí, se toparon con este. Mortales. ¿Alguien puede decirme que no? ¿Alguien conoce a alguien que no sea mortal? No, estaría bien para conocer a alguien. Sí, pero pues no. Sócrates es un hombre. ¿Ok? Tenemos nuestra premisa 1, nuestra premisa 2, y entonces la conclusión es: Sócrates es mortal. ¿Por qué? Pues porque es hombre. Es así de simple un silogismo. ¿Ok? Tenemos una premisa que es general y universal. Tenemos la segunda premisa, que puede ser un poco más particular, y la conclusión que se deriva tiene que tener sentido para las dos premisas. ¿Ok? Voy a ponerles otro ejemplo. Bueno, hay sus excepciones en esta premisa, ¿verdad? O sea, igual si se leen el de Wherever Tomorrow que acaba de salir, o el Fibolecon, pues tal vez no sea tan cierto. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería aquí la conclusión? Esto es un silogismo. Dos premisas, una premisa general o universal, una segunda premisa que es una proposición más específica, y la conclusión que es una inferencia inmediata, ahorita les voy a explicar qué es eso, que tiene que tener sentido con estas dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Bien. ¿Alguien por favor que me diga una premisa general o universal? ¿Cómo? A todos los seres humanos nos gusta el mar. El mar. A ver, vamos a ponerlo. Roberto es un ser. A Roberto le gusta el mar. A todos, ¿verdad? ¿Dijiste a todos? ¿Alguien que me diga la segunda premisa general? Bueno, diga que ya no sea ella. De este lado, quiero que esté de este lado porque ahí están bien callados. Voluntario víctima. A ver, la compañera. No, Rebeca es humana. Rebeca es humana. Rebeca es humana. ¿Alguien que no sea ella que me diga la conclusión? ¿Sí queda bien claro por qué tiene
sentido este silogismo? ¿Por qué? Porque A cada ver, la chica de ahí. Perdón, es que hablo primero. ¿Cómo te llamas? Saraí. Dime por qué tienes lógica. Pues porque dice que a todos los humanos les gusta el mar y Rebeca es humana. Ok, perfecto. ¿Esto cómo se llama? ¿Tu primera premisa? Naturaleza. Es general. Es una premisa general, siempre. Es como algo que abarca todo. ¿Estamos de acuerdo? La segunda, Más específica. más específica, es una premisa más particular. ¿Y esto? No, está perfecto, porque no se necesita bien. La conclusión tiene que tener sentido con sus dos primeras premisas. ¿Ok? ¿Quedó claro o necesito otro ejemplo? Bien. Quedó entonces claro que es una premisa, que es el silogismo, que se parte de las dos premisas, que deben ser aceptadas como ciertas, para que la conclusión se pueda deducir como verdadera. Ahora, muy bien. Vamos a saber cómo es que la conclusión que tuvimos ahorita resulta ser mediata. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver cuando una cosa es mediata y cuando es inmediata? ¿Por qué esta se llama una conclusión mediata? Porque va paso a paso. Porque se necesitan de mínimo dos premisas para poder llegar a una conclusión. Mínimo son dos. Pueden ser más premisas para que tenga sentido la conclusión, pero son mínimo dos. ¿Ok? Es por eso que se llama mediata. Ahora, la conclusión inmediata, ¿cómo se les ocurre que podría ser? Ya quedamos que la inmediata es algo que no tiene que pasar por tantos filtros. ¿Cómo? Sin necesidad de premisas. ¿Sin necesidad de premisas? Necesita una, al menos. No puedes llegar a una conclusión si ni siquiera sabes cómo llegar a una fiesta de disfraces y resulta que es un bautizo. Así como que llegas y ¿qué onda con este sujeto? No, tiene que tener por lo menos una premisa. ¿Ok? Entonces, la conclusión inmediata, ¿quieren apuntar esto? Digo, para que no se les olvide. La conclusión inmediata, que es lo mismo que una inferencia deductiva, es el método por el cual se procede. Claro, la conclusión inmediata, que es igual a una inferencia deductiva, es el método por el cual se procede lógicamente la conclusión inmediata, que es igual que la inferencia deductiva, es el método por el cual se procede lógicamente de lo universal o general a lo particular. Porque se procede. Perdón, estoy acostumbrada a que mis maestros dictan como les da la gana y perdón. Método por el cual se procede lógicamente de lo universal o general a lo particular. ¿Se acuerdan bien de sus clases de primaria, secundaria? ¿No creo, verdad? ¿Recuerdan las partes de los enunciados? Algunas, bueno, yo no sé sobre esta. ¿Alguien de aquí dígame un enunciado? El que sea, el que quiera. Una proposición. ¿Tú, cómo te llamas? ¿Yo?
Alfredo, dime una proposición, por favor. José corría en la calle. José corría en la calle. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? José. ¿Cuál es el predicado? Ay, qué listo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el sujeto, el objeto directo? ¿El indirecto? Vamos a dejarlo así. En realidad solamente quería saber si se acordaron. Vamos a usar el sujeto y el predicado. Ya quedó claro que esto es una proposición, ¿verdad? Que nos sirve para crear silogismos para llegar a una conclusión o una inferencia. Ahora vamos a ver cómo es una inferencia por conversión inmediata. En este caso, como habíamos especificado acá, solo necesitamos de una sola proposición. No necesitamos el si Sócrates era hombre y todo eso, no. Nada más vamos a ocupar una sola. Voy a ponerles un ejemplo. Ok, algunos mamíferos viven en el agua. Por tanto, por una inferencia inmediata, sin necesidad de otra proposición, podemos decir que algunos animales que viven en el agua son mamíferos. ¿Alguien, por favor, que me diga el sujeto de esta primera proposición? ¿Son mamíferos? El predicado es Viven en el agua. ¿alguien que me diga el predicado en esta? Que viven en el agua. Que viven en el agua. Son mamíferos. No, que viven en el agua. Sí, es que viven en el agua. Sí, que viven en el agua. A ver, ¿cómo? Algunos animales son mamíferos y el predicado vive en el agua. Ajá, no, pero en esto. Es que viven en el agua. Esto, para ustedes es el predicado, ¿no? Hasta agua. Hasta agua. ¿Y el sujeto? ¿Esto también? ¿No te estás acordando de sus clases? ¿Qué es esto entonces? ¿Es el qué? Es que siempre todos me entienden, no saben. ¿Qué es esta parte de la oración? Sujeto, ¿quién dijo sujeto? Que pase en este momento que te diga que ese es sujeto. Ah, no es cierto. ¿Quién dijo sujeto? Todos dicen que es sujeto, ok. Puede ser hecho quien haya dicho que no quiso levantar la mano, que era sujeto, sí, tiene razón, es sujeto. Lo que vamos a hacer en una inferencia inmediata por conversión, como el nombre dice conversión, vamos a cambiar el predicado hacia el sujeto y el sujeto hacia el predicado.
Es así de sencillo, no tiene nada más que simplemente pensar en una proposición general y cambiarle el resultado hacia lo que sería el sujeto. Digo, perdón, el predicado a lo que sería el sujeto. Voy a poner otro ejemplo por si este no quedó tan claro, porque creo que no. ¿Alguien de aquí le va a América? Tú le vas a América. ¿Alguien de aquí le va a Chivas? ¿Nadie? Bueno. Los aficionados a las Chivas son feos. Por una inferencia inmediata, alguien que me diga cómo llegamos a la conclusión. A ver. Algunos aficionados son feos. No, porque estás dejando el sujeto en el sujeto. ¿Alguien más? ¿Cómo? Todos los que son feos le van a la chica. Todos los que son feos. Le van a las Chivas. Yo no lo dije, lo dijo su compañero. No, yo solo les dije lo que eran las proposiciones. Tú lo dijiste. Todo para uno. Ok, ¿sí quedó claro este ejemplo? ¿Dónde está el sujeto en la primera proposición? Su predicado es. ¿Cuál es el sujeto aquí? Todos los feos. Vamos a ponerle hasta acá. Y el predicado es. Llevan a las Chivas. Justamente. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos nada más el lugar del sujeto y del predicado? Vamos a hacer uno en donde no tiene ni sujeto ni predicado. ¿Cuál es la inferencia inmediata en esto? La inferencia inmediata. Así de simple. Cambian su sujeto por el predicado. Díganme rápido una proposición. Voluntario víctima. Víctima, tú, entonces. Dime una proposición. Pero no me grabé. Soy famoso. Los autos de Fórmula 1 corren muy rápido. Alguien que no sea él, que me diga la conclusión inmediata, perdón, la inferencia inmediata. Corren muy rápido los autos de Fórmula 1. ¿Sí quedó claro lo que es una inferencia inmediata? ¿Qué es? ¿Cómo? A ver, levanten su mano y decían, por favor. Inferencia inmediata. Y es una inferencia inmediata, ¿por qué? Por conversión. Quedamos que esto por conversión es nada más porque estás cambiándolos. Ok. Por contraposición, ¿a qué les suena una inferencia inmediata por contraposición? No es como negación o algo así. Negación. O sea, Podría ser. por ejemplo, los autos, lo que dijo él, en lugar de correr más rápido, no serían
corren muy lento o no corren o algo así. Los que no son de Fórmula 1 no son Por ejemplo, lo que tú dices es un error solamente porque estás eliminando el sujeto, por así decirlo, y no puedes eliminarlo. No puedes decir, son lentos o no, ¿cómo decirlo? Los autos de Fórmula 1 corren muy rápido. ¿Cómo dijiste tú que era? Igual, bueno, los autos de Fórmula 1 no corren, bueno, corren muy lento. Corren muy lento, por así decirlo. Estás eliminando el corren muy rápido. No puedes eliminar nada de las premisas. ¿Ok? Bueno, de las proposiciones. Una inferencia inmediata por contraposición es cuando los contenidos de la premisa simplemente cambian en sí de lugar y los juicios que son afirmativos se vuelven negativos. Por ejemplo, ¿llevas centro económicamente, Elena? ¿No? ¿Seguros? No. ¿Quién sabe?